Muy buenas noches, bienvenidos una semana más aquí a Minuto 91, el lugar donde tratamos toda la actualidad de la Liga 1-2-3 y sobre todo del Granada Club de Fútbol. Un Granada Club de Fútbol que tuvo su partido en el pasado sábado en el Estadio de los Pajaritos y por mala fortuna o quizá por no merecerlo, cayó derrotado por 2-1 ante el Club Deportivo Numancia en un partido en el que quizá no hubo mucho fútbol, pero en el que el balón aéreo marcó totalmente el devenir de ese partido. Muy buenas noches, David Sánchez, ¿qué tal? Impotencia, muy buenas, Ángel. Eso es lo que siento, lo que sentimos como aficionados del Granada y, como dices, un balón parado que fue clave, y creo que ahora analizaremos un poco todos los detalles del encuentro. Por supuesto, lo analizaremos. Muy buenas noches, Andrés Porcel. Una Hola. Pena esa derrota en Soria, ¿no? Exactamente, buenas noches. La verdad es que sí, un estadio donde el Granada se encontró precisamente con el contexto perfecto para el Numancia, que es ese fútbol en el que saben aprovechar muy bien sus ocasiones dentro de los Pajaritos, amarrar el resultado y complicar, sobre todo a través de un orden táctico bastante importante, las posibilidades del rival. Un Numancia muy al estilo del fútbol que suele desarrollar en su casa. Por cierto, tenemos por aquí unos sobres de los que más tarde hablaremos, pero en fin, van a tener una importancia quizá, no sabemos si vital o no para este programa, los dejamos por aquí y enseguida los tratamos, pero antes hay que analizar, hay que tratar ese partido, esa derrota donde el Granada cayó derrotado por 2-1 con goles de Pichu Atienza y de David Rodríguez de penalti, además del gol de Antonio Puertas para el Granada. Y bueno, un partido en el que quizá el Granada no mereció perder. Bueno, en el fútbol al final lo justo, lo injusto, lo merecido es lo que ocurre en el marcador, y es verdad que puede ser que a lo mejor el Granada no se mereció perder el partido, pero tampoco hizo grandes méritos para ganarlo. Señala Puertas, y Andrés hablaba la semana pasada que Puertas podía ser un jugador clave, y creo que lo echamos de menos desde el principio del partido. Creo que habría sido acertado ponerlo como titular, como decía Andrés la semana pasada. Sin embargo, los minutos que disputó para mí estuvo muy bien, y a ver si la siguiente jornada es de la partida. ¿Qué te pareció esa derrota, Andrés? Bueno, yo creo que es un partido que ya a priori analizamos aquí, de hecho la pasada semana era muy complicado, porque los Pajaritos es un estadio difícil, con un rival que basa mucho sus resultados, sus posibilidades en la Liga 1-2-3 en sacar buenos números en los Pajaritos, y el Granada se encontró precisamente con esa versión compleja del Numancia que atasca el fútbol creativo del Granada. Además, si unimos a eso las bajas de Montoro, una baja crucial para el desarrollo del fútbol del equipo, se dieron una serie de factores, además de esa efectividad contundente y rotunda nada más comenzar la segunda parte del Club Deportivo Numancia, que noquearon las posibilidades del Granada Club de Fútbol. Muy poca producción ofensiva. El Granada tiene un problema arriba en cuanto a cifras, porque no hay jugadores aparte de Puertas, que es suplente, que haga buenas cifras en los últimos metros, que consiga anotar, y tampoco vimos lo mejor de los futbolistas llamados a destacar o a llevar un poco el peso creativo en los metros finales. No vimos lo mejor de Vadillo, Ojeda, Fedevico, y eso evidentemente se nota. Cuando te enfrentas a un rival con tantísimo orden en su estadio, necesitas a ese futbolista determinante que añada unos cuantos vatios más en los metros finales. El Granada es cierto también que, como bien dice Andrés, iba muy condicionado por sobre todo dos bajas muy importantes para el equipo. Una, la de Ángel Montoro, el centrocampista habitual titular, que no pudo estar por lesión, y además la baja de Germán Sánchez, el central y capitán actual de este Granada, que en fin ha sido uno de los grandes baluartes del equipo de Diego Martínez en todo lo que llevamos de temporada, y quizás su baja fue la que más se notó, sobre todo a la hora de defender el balón parado, puesto que a través de estas jugadas a balón parado, constantes saques de esquina y libres directos de la vertical, pues llegaron los goles del Numancia. Sí, coincido contigo, Ángel. Quizá a priori puede parecer que la baja de Montoro es la más importante, puesto que es el motor del fútbol, pero esa baja de Germán fue muy importante por el siguiente detalle que a mí me parece. Si os fijasteis, muchas veces era Higinio, si no me equivoco, el que caía a la banda derecha con Adri Castellano, y aprovechaba esa superioridad corporal que él tiene, forzó las dos faltas en ese lateral justo, que fueron las que provocaron los dos goles. Uno fue un saque directo que remataron y el otro forzó el penalti, pero las dos jugadas fueron unas jugadas en las que forzó la falta pegándose a Adri Castellano, con lo cual podemos pensar que si Germán hubiera sido de la partida, a lo mejor Kini habría jugado en ese lateral izquierdo y habría tenido otra disputa con este delantero.
o bien haber jugado Víctor Díaz como lateral derecho en lugar de central, y en este caso, como digo, Kini ocupar el lateral izquierdo, con lo cual esa baja de Germán fue clave, pero no tanto por el centro de la defensa, sino por lo que ocurrió para mí en ese lateral izquierdo con Castellano. Exactamente, además coincido plenamente en el análisis un poco también del peligro que se generó a balón parado por esa debilidad defensiva extra que tenía el Granada con la ausencia de Germán. También se notó en la figura de Víctor Díaz. Víctor Díaz es un excelentísimo lateral derecho con muy buena proyección en la cobertura ofensiva, muy ordenado en defensa, atrás, en las labores atrás, pero sí que se vio cierta debilidad en las jugadas a balón parado favorables al Numancia, que es uno de sus fuertes en los pajaritos, debido a la presencia de Víctor Díaz como central, ya que no tiene la misma capacidad para gestionar juego aéreo, no es una defensa antiaérea tan imponente como sí que es Germán Sánchez, que es un futbolista que ahí resulta determinante. Eso influyó bastante, sumado a la baja que mencionabais ambos de Montoro, el Granada perdía bastantes posibilidades en cuanto a la gestión del fútbol que más o menos a diario intenta desarrollar. Precisamente por esa demarcación de Víctor Díaz en el centro de la zaga, quizás sorprendió un poco la alineación, ¿no?, de Diego Martínez, puesto que aquí comentábamos la semana pasada que dábamos casi por segura la titularidad de Bernardo. Sí, sorprendente por eso, porque todos apostábamos porque Bernardo estuviera en el eje de la zaga. En este caso no fue de la partida y es extraño porque se suponía que Bernardo venía para jugar este tipo de partidos. Además, de hecho, perdona, sí, un central, recordamos, a priori corpulento, alto, y que sobre todo se le trajo por su buen juego aéreo. Claro, por eso especialmente lo destacamos. Además, desconozco si no fue de la partida porque tuvo algún problema físico o por otra cuestión, pero desde luego que yo habría apostado por él, insisto, con él en el centro de la defensa, Víctor Díaz en este caso de lateral derecho y Kini en el izquierdo. Pero bueno, fue Víctor Díaz el que ocupó la posición de central y, como bien señala Andrés, pues tuvimos un poco de carencia en esos balones parados. Totalmente, yo creo que la apuesta, si estaba en plenas condiciones físicas, es importante el detalle que apunta David, no sabemos, igual tuvo alguna situación que le impedía jugar a pleno rendimiento, pero si estaba en plenas facultades físicas, la opción era Bernardo, porque es un central puro, y contra el Numancia necesitas a un central puro, en los pajaritos, sabes que el Numancia te va a meter muchos balones al área siempre que tenga la oportunidad, que va a buscar esas referencias por arriba, esos centros, el juego de los saques de esquina, las faltas laterales que pueda botar siempre buscando un remate de cabeza, y ante ese tipo de lances del fútbol necesitas a un central además curtido en las labores en segunda división, donde cubrir muy bien tus capacidades defensivas por arriba es elemental. Según fuentes del club, en fin, se señaló que Bernardo tuvo molestias físicas durante toda la semana y de hecho parecía que su entrada en la convocatoria para este partido en Soria no estaba asegurada, pero bueno, al final parece ser que pudo llegar, pero quizás no estaba en las plenas condiciones físicas como para que Diego Martínez lo pusiera en el 11 titular. Otro problema que presentó el Granada en el Estadio de los Pajaritos, como hemos comentado, fueron esas posiciones, esos atacantes, ¿no? Volvimos, después de 2 o 3 partidos seguidos, volvimos a ver a un Granada algo espeso en ataque y que no conseguía crear mucho peligro en el área contraria. Sí, venimos señalando estas semanas pasadas que parece que nos falta algo de frescura arriba y lo preocupante es que parece que el jugador que está más fresco es el que menos participa, que es Antonio Puertas. Y no solo lo digo por el gol, sino porque de verdad se nota que cuando tiene la pelota tiene la idea mucho más clara, que ataca mejor los espacios. Veo a Ojeda un poco menos inspirado que otras veces, Vadillo lleva también unas semanas que no está a tan alto rendimiento. Me sorprendió que fuese Ramos titular, puesto que venía siendo Rodri el delantero y no lo estaba haciendo mal, aunque creo que en este caso sí acertó Diego Martínez. Pero desde luego que nos falta algo de frescura arriba y quizá, como señalábamos las semanas anteriores, quizá debía ser Puertas el titular, por lo menos para el siguiente partido. Coincido plenamente, yo creo que el máximo goleador del Granada Club de Fútbol debe ser titular en el equipo. Sobre todo porque está demostrando que incluso cuando menos está apostando por él, que en las últimas semanas en los últimos partidos está siendo relegado a una suplencia muy evidente, siempre saliendo un poco como revulsivo en el segundo tiempo, pero a veces incluso con partidos ya resueltos, a pesar de ello sigue siendo un futbolista determinante en los metros finales. Además, el gol que consigue Puertas es de extraordinaria calidad, es de un rematador de clase
cómo consigue batir al portero el Numancia con ese olfato que no estamos viendo en los que a priori son los delanteros puros del equipo, ni Rodri, ni tampoco Adrián Ramos, que parte como titular. Es incuestionable la calidad de Adrián Ramos, sobre todo a nivel asociativo. Es un futbolista que aporta más al juego dinámico del Granada en los metros finales como delantero, pero no tiene gol, no está encontrando el remate que necesitas en segunda. Una de las claves para un equipo como el que ha tejido Diego Martínez, que se basa mucho en el orden, en la estabilidad, jornada sí, jornada también, es tener ese punta, ese rematador que te permita siempre remar a favor, encontrarte el gol en el momento que menos lo esperas y tener siempre los partidos de cara. Precisamente ese juego dinámico que suele aportar Adrián Ramos quizás se vio incluso en la propia jugada del gol, puesto que Ramos es el encargado de bajar un balón aéreo que con la cabeza cede hacia la banda izquierda para Fede Vico, y ya pues el jugador cordobés ex del Lugo pues consigue sacar un magnífico centro también, y efectivamente Antonio Puertas recibe completamente solo y anota un gran gol. Ahora yo creo que quizás se abre el debate, ¿no? Puesto viendo el gran estado de forma en el que parece estar Puertas, ya se ha abierto ese debate, ¿no?, sobre si Puertas debe ser titular y sobre todo si debe de ser titular dónde, puesto que también se abre esa variable de si debería ocupar la posición de delantero centro. Efectivamente, Puertas es un jugador versátil y que es capaz de jugar en varias posiciones, lo hemos visto, de hecho, esta temporada actuar más que de delantero centro, yo diría en una posición más de falso 9, también por supuesto por ambas bandas. A mí donde me gusta más Puertas es pegado a la banda izquierda, pero es verdad que jugando en esa zona de la media punta, falso 9, incluso banda derecha también lo hace bastante bien. Yo creo que debería ser titular en el siguiente partido, y como Vadillo es el que normalmente ocupa ese sector izquierdo, pues colocaría a Puertas en la banda derecha con Vico y en este caso con Ramos arriba. Eso es lo que yo haría, pero desde luego que la variante de Puertas nos da mucho juego. También es verdad que destacamos que una de las cualidades que tienen los atacantes del Granada es la movilidad, con lo cual es verdad que pueden partir de una posición más o menos fija, pero durante los minutos se pueden intercambiar las posiciones, tanto los extremos como la media punta. Así que yo creo que puede ser una variante interesante. Yo creo de hecho que debería ser, coincido en que debería ser titular ante el Málaga en el siguiente partido, que además es crucial porque es un partido contra un rival directo, es un derbi andaluz, hay una serie de complementos que añaden un extra de presión y de intensidad a ese choque, a ese derbi, y para mí debería partir de inicio como delantero, porque está demostrando su capacidad de remate, su capacidad para resolver en el área, y con Vadillo, Fede Vico y Ojeda a su alrededor se puede añadir ese juego dinámico de intercambio de posiciones, siempre con el plus de que tienes a uno de los futbolistas un poquito más inspirados en cuestiones de resolución ante el guardameta rival, que es en este caso Puertas. Así que yo creo que ahí Diego Martínez no debería pensárselo y darle la oportunidad, además en uno de los partidos más importantes de la temporada. Además, un jugador que también lleva unas últimas jornadas, es cierto que ha estado o ha contado con problemas físicos importantes que lo han alejado muchas veces hasta de la convocatoria, es Alejandro Pozo. Volvió a salir como de revulsivo en esa segunda mitad, ¿no? Pero pues no ejerció de un efectivo así para revolucionar el partido, sino parece ser que fue uno más y que no le salieron bien las cosas. Entró con más ganas que con acierto Pozo. Es verdad que es un jugador que siempre se entrega, que tiene mucha calidad, mucha juventud, pero es verdad que le faltó a lo mejor un poco de temple para decidir a lo mejor en algunas instancias también mejor la jugada. Hay que decir que entra en una fase de partido en la que también el esquema cambia. Recordáis que se incrusta San Emeterio en esa línea un poco de tres centrales con dos carrileros largos, y a lo mejor eso le estrechaba un poco a él la posibilidad de entrar por banda, con lo cual estaba un poco ahogado, falto de espacios. También el Numancia es un equipo que no es bueno refugiándose atrás, aunque al Numancia lo que le gusta es tener la pelota, pero no es malo replegando tampoco, con lo cual no se encontró tampoco una circunstancia de partido adecuada. Pero bueno, pues es un jugador que hay que tener en cuenta y que seguramente de aquí a lo que resta de temporada tengo la sensación de que va a ser importante. Ojalá alcance esa inspiración en el tramo final de la campaña, porque todos sabemos que Pozo tiene muchísima calidad, que sus jugadas cerca del área rival pueden ser determinantes, añade un plus de técnica que siempre necesitas para desatascar partidos en segunda división, y si encuentra su mejor versión va a añadir mucha clase a los últimos partidos del Granada, donde precisamente vas a necesitar el 100% de todo el equipo, porque se avecinan rivales complicados, porque todo el mundo está sumando, el Osasuna también se escapa por arriba y siempre la presión te va a venir por parte de los equipos que ocupan tercera o cuarta plaza, que van a intentar asaltar el ascenso directo. Entonces ahí necesitan lo mejor de los futbolistas con más calidad, y Pozo es uno de ellos.
Ahora hablaremos tanto de Málaga Club de Fútbol, que ya lo hemos mencionado, puesto que es el próximo rival del Granada, y también repasaremos lo que ha pasado en esta jornada la número 32 ya, o sea que ya van quedando menos. Pero antes también habría que hablar, ¿no?, sobre quizá esa precipitación que demostraron tener los jugadores de Diego Martínez, sobre todo yo creo a raíz del gol de Puertas, o sea, a raíz de conseguir el 2-1, que quizá era lo más difícil, ¿no?, el conseguir recortar distancias y empezar a cambiar un poco la deriva del partido. En esa fase vimos cómo quizá los jugadores se precipitaban mucho a la hora de elegir el pase, y por contra vimos a un Club Deportivo Numancia con las ideas muy claras para poder conservar esa ventaja de un gol y que al final pues le propició una nueva victoria en casa. Sorprendente que el Numancia se encontrase más cómodo. Es verdad que con respecto al marcador era lógico, porque era una situación que le favorecía, porque tenía ventaja y le permitía poder contragolpear, pero sin embargo López Garay dijo en rueda de prensa que lleva varias semanas disgustado con la afición, que no animan al equipo, y de hecho él destacó que el Numancia fuese capaz de, en ese momento difícil del 2-1, aguantar e incluso ser capaz de casi marcar el tercer gol. Con lo cual hay que, yo creo, más que demeritar el trabajo del Granada, poner decir que el Numancia hizo un buen trabajo, no demeritar el trabajo del Granada, sino elogiar, que no me salía la palabra, el buen trabajo de los jugadores de López Garay. Y amplió ese elogio además a la propia estructura del club. El Numancia es uno de los equipos con un equipo con un presupuesto muy bajo, con unas posibilidades financieras bastante limitadas, pero siempre, año tras año, consigue una plantilla competitiva, consigue una gestión de sus recursos impoluta, muy limpia, sin deudas, y eso también al final te lo encuentras en el campo. Es un equipo que siempre tiene las ideas claras, que sabe competir, que conoce la categoría muy bien, porque es uno de los históricos de la segunda división, ha llegado a estar además en más de una temporada en primera división, en la élite, a pesar de sus limitaciones económicas históricas, y eso dice mucho de cómo se gestiona el fútbol en Soria. Mencionaba David a la afición. La afición del Numancia, a pesar de la estructura humilde del club, es exigente, porque al final saben que se construye en plantilla de cierto nivel todos los años, que el equipo acumula mucha experiencia en la categoría, y siempre le piden un poquito más, por lo menos para tener esa ilusión de aproximarse, ¿por qué no?, a una fase de ascenso. Y en este caso es verdad que hay que elogiar sobre todo la actitud que tuvo el equipo soriano sobre el césped, y tampoco alarmarnos con el resultado, porque el Granada no pierde el tren de los puestos de arriba. Demostró que a veces te puedes equivocar, que hay errores que marcan la diferencia contra los rivales en la categoría de plata, pero no creo que vaya a perder competitividad por esta derrota, y debe de mentalizarse con la mayor motivación posible de cara al derbi andaluz ante el Málaga. Ese es quizá el aspecto más positivo que saca el Granada de esta jornada, ¿no? Que a pesar de la derrota y de que equipos como el Osasuna parece que se empiezan a descolgar ya un poco, empiezan a sacar mucha ventaja, el resto de los equipos más o menos no han conseguido sacar todos los puntos como podrían haberlos obtenido, y que por tanto no se bajan del tren efectivamente de ese ascenso directo. Ahora analizaremos la clasificación y la jornada, pero antes, no sé, comentar quizá qué jugador del Numancia os sorprendió más, o quién fue el mejor jugador para vosotros. Bueno, como decíamos la semana pasada, el Numancia es un equipo que como bloque funciona más que como individualidades. Quería decir otro factor positivo del Granada, si me permites, Ángel, que es que es otro partido que solamente perdemos o no optamos a los puntos por un gol. Creo que no ha habido ningún partido del Granada en el cual haya una diferencia de más de un gol que nos permita, por la que perdamos, ¿no? Con lo cual es un detalle importante, que siempre mantenemos esa solidez. Jugadores del Numancia, pues hay muchos a destacar. A mí me gustó, por ejemplo, mucho Villalba, cómo se movió, cómo se asoció tanto por dentro como por fuera. Pero ya digo que tampoco destacaría ninguna individualidad. También Higinio, como lo hemos destacado, con esa presencia física que le puso las cosas complicadas a Castellano, pero insisto, el Numancia como bloque más que como individualidades para mí. Diamanca, por ejemplo, es un futbolista que en el centro del campo del Numancia oxigena muy bien, saca bien la pelota, aporta mucha presencia, y eso contribuyó bastante a dificultar el fútbol más libre, más dinámico de la sala de máquinas de la Granada, sobre todo ante la ausencia de Montoro. Ramón Aced no encontró su mejor versión junto a San Emeterio, y en la medular numantina tuvo bastante que ver, dificultando el juego del Granada. Por cierto, ahora que ha sacado Andrés el tema de Aced, otro que volvió a repetir titularidad junto a Fede San Emeterio en este caso fue Ramón Aced, y en fin, no sé qué os pareció su papel. ¿Lo veis que se va adaptando cada vez mejor al equipo, o se nota de verdad muchísimo esa baja de Montoro cuando no está?
Yo creo que Acez es un futbolista que puede aportar muy buenas cosas al equipo porque tiene, sobre todo con San Emeterio al lado, San Emeterio realizando mal las labores de cobertura defensiva, tiene capacidad para aproximarse a área rival, no conduce mal la pelota, la trata con delicadeza y luego aporta físico, aporta también coberturas atrás, ayuda a recuperar balones. Entonces es un centrocampista en líneas generales bastante completo. Pero claro, cuando tienes que sustituir al mejor del equipo, que es Montoro, ahí ya los focos se ponen sobre ti y evidentemente no es el mismo tipo de jugador ni sabe gestionar igual los ritmos de juego del Granada. Lo mencionamos todas las semanas, Diego Martínez basa mucho su estrategia en esa capacidad, en ese reloj que es Montoro en el centro del campo, y en Ramón Acez no tiene la misma versión de futbolista. También hablábamos después del partido ante Las Palmas de la pasada semana de que desordena más estratégicamente al equipo, y eso se volvió a notar seguramente ante el Numancia en Soria. Yo pensaba que Acez se iba a adaptar mejor a esa posición de sustituir a Montoro en lugar de a San Emeterio como la semana pasada, y creo que así fue. Es decir, yo creo que Acez, como señala Andrés, es un jugador que se adapta mejor a esa posición un poco más creativa, aunque es verdad que se desordena. Y quizá el partido de Acez no fue muy bueno, pero si a lo mejor esa jugada en el primer tiempo, que está a punto de empujarla, la emboca para adentro, pues nos cambia también un poco la perspectiva de todo un partido. Con lo cual, es verdad que el trabajo de Acez fue bueno, pero realmente, claro, Montoro es muy difícil de sustituir, aunque creo que esa es más su posición que la de San Emeterio, con lo cual el papel que debe jugar debe ser ese, de sustituir a Montoro en lugar de San Emeterio, según creo. Vamos a repasar esa lista de resultados que nos dejó esta jornada ya número 32, una jornada que efectivamente nos ha dejado, además de varias victorias de equipos que no lo hubiéramos soñado nunca, nos ha dejado sobre todo esa victoria de Osasuna, que se empieza a escapar ya en fin, un poco de la persecución entre Granada y los equipos de abajo, y que va teniendo ya un cariz muy de primera. Esa jornada número 32 se abría el viernes con un Málaga 1, Sporting de Gijón 1. Ya la jornada del sábado, Almería 2, Rayo Majadahonda 2, Numancia 2, Granada 1 y Albacete 2, Tenerife 2. En el día domingo 31 de marzo, el Córdoba conseguía una importante victoria por 3-2 ante el Mallorca, el Osasuna vencía por 1-0 al Extremadura, el Alcorcón empataba 0 contra el Lugo, Oviedo 1, Deportivo de La Coruña 1 y Las Palmas 0, Elche 1. El partido restante es ese Zaragoza-Nastic de Tarragona que se está jugando en estos instantes. Y bueno, resaltar también que el equipo al que le tocó descansar en esta jornada fue el Cádiz, en fin, que suma 3 puntos por su partido correspondiente contra el Reus. Sí, una jornada, podríamos decir, en algunos aspectos sorprendente. Los Osasuna sigue ganando con solvencia, aunque realmente creo que no mereció ganar ese partido, no fue tan superior como nos tiene acostumbrados en el Sadar, pero se vuelve a llevar los 3 puntos con un Robert Ibáñez, que ya lo conocemos, es un jugador muy habilidoso. Destacar, por ejemplo, la gran victoria del Córdoba, que asoma un poco la cabeza ahí de esa zona un poco peligrosa y anotando nada más y nada menos que 3 goles. Hablamos que es que siempre lo que le ocurre al Córdoba es que atrás tiene un problema. Si tiene que meter 3 goles para ganar un partido, en este caso fue así, lo va a pasar muy mal. También, por ejemplo, ese empate a 2 entre el Almería y el Rayo Majadahonda, un partido muy bonito, y un equipo, el Majadahonda, que casi siempre toda la semana lo destaco, ofensivamente tiene detalles de muchísima calidad. De hecho, con respecto a los Osasuna, recordar que esta victoria frente al Extremadura fue la 12ª victoria seguida en casa, o sea, un dato espectacular. Sí, es que en el Sadar el Osasuna ha convertido su estadio en una alianza total. Eso es muy importante en cualquier división, en cualquier nivel del fútbol, pero Osasuna lo ha sabido representar mejor que nadie también, porque su gente, la gente de Pamplona, está volcada y claro, el rival parte con un poquito menos de gas cuando salta a un terreno en el que sabes que el Osasuna va a intentar siempre dominarte, en el que es muy complicado hacerle un gol y en el que además se está viendo que no necesita resultados escandalosos ni grandes goleadas para asegurar jornada sí, jornada también las victorias en casa. Sí, no, además también, por ejemplo, destacar ese empate del Albacete contra el Tenerife, un Tenerife muy combativo que ya le ganó a los Osasuna, precisamente, que hablaba Andrés la semana pasada, y es un resultado para mí muy sorprendente. Otro partido muy bonito fue el Oviedo, por ejemplo, siempre decimos, el Oviedo siempre marca, y efectivamente marcó, en este caso fue Joel Bárcenas, es decir, una jornada que nos deja, para mí, muy buen fútbol.
Y por cierto, otro pinchazo, otro mal resultado de la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso ante el Elche, una Unión Deportiva Las Palmas que lo comentamos frecuentemente aquí en Minuto 91, a pesar de la calidad de su plantilla, de la estructura económica que tiene y de que ahora tienen a un nuevo entrenador de proyecto a futuro como es Pepe Mel. Bueno, de proyecto a futuro me refiero, con el que puedes hacer un buen planteamiento porque se adapta bien al estilo de juego de Las Palmas, pero a pesar de ello sigue encadenando resultados que le alejan de sus posibilidades de ascenso a Primera División. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida estamos aquí de vuelta para seguir analizando todo lo que nos ha dejado esta jornada número 32 de Liga 1-2-3, analizar también esa tabla, puesto que hay algunos puestos que se empiezan a distanciar ya un poco, y por supuesto a seguir hablando del Granada, sobre todo de ese derbi frente al Málaga que tendrá lugar en Los Cármenes la semana que viene, y por supuesto también, me lo recuerda David, decir para qué sirven estos sobres que tenemos por aquí, que en fin van a tener una función vital, creo yo, para el devenir de este programa. Volvemos enseguida, no se vayan. Muy buenas noches, seguimos aquí de vuelta en Minuto 91. Recordamos, para los que se acaban de incorporar junto a nosotros, que el Granada Club de Fútbol de Diego Martínez cayó derrotado en su visita al estadio de Los Pajaritos frente al Club Deportivo Numancia por 2-1 en un duelo en el que el balón parado mató totalmente a los andaluces. Vamos a analizar rápidamente cómo queda la tabla, puesto que ya hemos comentado que el actual líder, el Osasuna, se empieza a distanciar en ese sueño por subir a Primera División con 63 puntos, y le sigue el Granada con 58, a 5 ya de los pamplonicas. En zona de playoff tenemos el Albacete con 57, Málaga con 55, Deportivo de La Coruña con 54 y Cádiz con 52. Vemos una zona bastante apretada. Ya fuera de esos puestos, Mallorca con 51, Real Oviedo 48, Almería 46, Sporting de Gijón también con 46, y un poquito más abajo Alcorcón con 44, Elche 42, Las Palmas 42, Numancia 39, ya que suma 3 puntos por esa victoria ante el Granada, Tenerife 37, Rayo Majadahonda 37, Zaragoza 34 y Lugo 33. Y ya en esa zona peligrosa de la zona de descenso, Extremadura con 30, Córdoba con 26 y Nati de Tarragona con 24, y bueno, la cierra el Reus con 0 puntos, que ya está descendido desde hace unos cuantos meses. En fin, no se mueve mucho, parece, la clasificación, sobre todo por esa zona alta, a excepción de los Osasuna. No, por esa zona alta no tanto, pero sí es verdad que se aprieta para el acceso al playoff y hay varios equipos que ya parece que pueden ser bastante candidatos a entrar. Es verdad, el Alcorcón, por ejemplo, era un equipo que al principio estaba muy arriba y ahora está demasiado abajo, pero a partir de ahí yo creo que el Mallorca es un equipo que puede entrar, el Oviedo es otro equipo, y los que están ya dentro, el Málaga, el Albacete. Es decir, que es verdad que el primero sí se está distanciando un poco, pero en los puestos de más abajo, que van a ser muy importantes, todavía se aprieta mucho la cosa. Por ejemplo, Las Palmas tiene un partido contra el Oviedo, si no me equivoco, que se juega totalmente la posibilidad de poder jugar ese playoff de ascenso. No se desconectan equipos como el Mallorca, a pesar del resultado ante el Córdoba, o el Almería incluso, que tampoco queda demasiado lejos del playoff, o el Oviedo, que al final también en ese partido interesante contra el Deportivo mantiene un poco el pulso de proximidad con el playoff de ascenso, y esa va a ser quizá la parte más emocionante, además de la segunda plaza, evidentemente, porque Osasuna mucho tiene que cambiar el panorama y el estilo de esta categoría en los partidos que quedan para que Osasuna caiga de la zona de ascenso directo e incluso de la primera plaza. Se está consolidando y además es un bloque extraordinariamente sólido. La pregunta va a estar un poco más en quién va a ocupar esa segunda posición, ojalá el Granada, pero ahí va a haber más emoción y la lucha va a estar parece que más reñida. ¿Qué opinas, David? Puesto que es verdad que el Osasuna está impresionando bastante a todos los registros como líder de segunda división. Es verdad que estamos en un momento de la temporada un tanto engañoso, porque quedan 10 jornadas, que puede parecer poco, pero realmente son 30 puntos lo que está en juego. Pero es cierto que el Osasuna está muy consolidado arriba, además ese factor que hemos comentado antes de su comunión como local hace que sea un equipo bastante complicado de que se baje, ¿no?, de esa primera plaza. Como mucho podríamos pensar que el Osasuna quedaría segundo, pero desde luego que parece ser que será equipo de primera división la temporada que viene. Y efectivamente la clave va a estar en esos equipos que se queden en el playoff, porque luego, una vez termine la temporada, no es lo mismo jugar un playoff de ascenso que una liga regular. Hay equipos que se manejan mejor en una circunstancia más de doble partido, y a lo mejor un equipo que parece que no ha hecho tan buena campaña es el que acaba subiendo, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver qué nos depara esta Liga 1-2-3 para la próxima jornada ya número 33.
Quedan ya tan solo 9 y esa jornada 33 se abrirá el próximo viernes 5 de abril a las 9 de la noche en el Heliodoro, con ese partido que enfrentará al Tenerife y al Sporting de Gijón. Ya en el día 6 de abril, una jornada llena de partidazos, como puede ser, por ejemplo, ese Deportivo de La Coruña Rayo Majadahonda a las 4 en Riazor, a las 6 Extremadura Unión Deportiva Almería, a las 6 también ese derbi andaluz Granada-Málaga, y a las 8:30 Real Oviedo Unión Deportiva Las Palmas, un partidazo espectacular. Al día siguiente, domingo 7 de abril, a las 12 del mediodía, se abre la jornada con un Alcorcón-Albacete, gran partido también. A las 4, Lugo-Osasuna, a las 6, Nástic de Tarragona-Numancia y a las 8, Elche-Córdoba. Y cerrando la jornada, el lunes 8 a las 9 de la noche, un Cádiz-Zaragoza. Y por último decir que es el Mallorca el equipo al que le toca descansar en esta jornada número 33 y que sumará 3 puntos que, visto lo visto, van a ser vitales para que se establezca el equipo balear en esa zona alta. Sí, desde luego, otro equipo, en este caso isleño, ¿no?, que va con urgencias es Las Palmas, lo hablábamos, que juega contra el Oviedo. A Las Palmas ya es urgente ganar si quieren clasificarse para el playoff. Recordamos que Pepe Mel en su presentación dijo que él había llegado allí para dejar el equipo en esa posición, y como se dejó los 3 puntos en el último encuentro contra el Elche, pues desde luego que necesita ya ganar, o por lo menos puntuar. Desde luego que un empate sería incluso poca cosa para el equipo de Pepe Mel. Un Oviedo, además, que insisto, siempre es un equipo interesante, y otros partidos a destacar, por ejemplo, este que decías tú, de Deportivo Rayo Majadahonda, me parece un partido interesante, aunque yo creo que el más, en este caso, es el nuestro, el Granada-Málaga. Sin duda, el derbi, por todo lo que significa, por esa rivalidad que existe con el Málaga, también una rivalidad muy sana en la que se fomenta mucho el desplazamiento a ciudades que están prácticamente, pues eso, a una hora, el derbi de la 92, ¿no? Sí, prácticamente a una hora por autopista, por autovía, y ese es el partido de la jornada. Yo también destacaría, aunque no suena tan llamativo porque son dos equipos en situaciones muy diferentes, pero el Elche-Córdoba, más que nada porque el Córdoba, creo que el corte del descenso con el Lugo, o sea, del corte de la salvación en este caso, le queda 7 puntos, y bueno, después del incentivo que supone ganarle al Mallorca, que es un club que está arriba peleando por la fase de ascenso, con 2 goles de Pío Bacari, de nuevo volviendo a encontrarse esa versión rematadora importante para el Córdoba. Si consigues mantener en esa racha contra el Elche, puedes encontrarte que te acercas de nuevo a la permanencia, y eso seguro que va a animar también a la afición blanquiverde. Sobre todo también por esa parte del Lugo, ¿no?, que se enfrenta el domingo frente al líder, el Club Atlético Osasuna, en un partido en el que pueden pasar dos cosas, o que los Osasuna ya definitivamente dé un golpetazo sobre la mesa y consiga 3 puntos y ya deje bastante más atrás a varios de los posibles perseguidores, puesto que se enfrentan muchísimos entre ellos, o dos, que el Lugo consiga una victoria y por tanto permita que se agite un poco ese primer puesto. Y no sorprendería, porque no sería la primera vez que en una liga tan igualada el último le gana al primero, incluso hasta por goleada. Es decir, esto no es lo habitual digamos, lo que va a suceder, yo creo que no. Pero desde luego que el Lugo es un equipo que tiene también muchas urgencias, que tiene muchos argumentos futbolísticos también, y que le puede poner las cosas muy complicadas a un Osasuna que, si se relaja, pues puede perder un poco ese colchón que tiene de seguridad. No es lo que creo que va a ocurrir, pero desde luego lo dejamos ahí como una incógnita. Invitamos a la gente a que vea este partido. La clave, además, es que el partido no es en Pamplona, no es en el Sadar, y siempre Osasuna pierde un poquito de esa contundencia que demuestra en su campo. Además, con un Lugo necesitado, Ancho Carro tampoco es una plaza fácil para los rivales. Sí que puede dejarse algunos puntos Osasuna en este encuentro, que esperemos sepa aprovechar también el Granada, porque no hay que perder la esperanza de seguir teniendo esa primera plaza como horizonte. El objetivo, evidentemente fundamental, es el ascenso directo, que más da si eres primero o segundo, pero bueno, siempre que puedas mantenerte en ese ritmo de victorias y que fallen los principales rivales, pues mucho mejor. Además, para no perder ya de vista de forma casi definitiva esa primera plaza, todo pasa por vencer en el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Nuevo Los Cármenes, ante un Málaga Club de Fútbol que, solo de pensarlo, se nos vienen a la cabeza grandes peligros. Puede ser Blanco Lexus, que parece que ha recuperado un poco el gol, el centrocampista Ndiaye, Ontiveros, en fin. ¿Cuáles son los peligros de este Málaga, que para mí que son muchos? Pues los has mencionado tú, Ángel. A lo mejor se nos queda en el tintero Adrián González, por ejemplo, pero hay muchísimos jugadores de muchísima calidad. Es un equipo que desde luego aspira a subir también directamente,
Y bueno, en lo que tenemos que quedarnos, yo creo, es que nosotros conseguimos una victoria allí en la Rosaleda, con lo cual no es un equipo que no podamos batir, porque ya lo hemos hecho, aunque es verdad que tendremos que mejorar muchas de las cosas de las que hicimos allí, porque no creo que jugando de la misma manera obtengamos el mismo resultado. Creo que en ese partido no fuimos superiores, aunque nos llevamos los 3 puntos, y creo que tendremos que hacer las cosas mejor contra un equipo que para mí es un candidato a ascender directamente. De hecho, en esa victoria del Granada de la Rosaleda se dio un patrón muy parecido al que se va a dar, si no igual, al que se va a dar ahora. O sea, el Granada jugaba contra el Málaga tras 3 jornadas consecutivas sin ganar y, en fin, se empezaba a hablar un poco de que empezaban a aparecer fantasmas, puesto que el Málaga era un equipazo por ese entonces que no había perdido ni un solo punto en la Rosaleda y el Granada consiguió los 3 puntos allí. ¿Quién sabe si no se puede volver a repetir este patrón? Esperemos que el Granada encuentre además esa efectividad para poder llevarse el encuentro. Son dos equipos con ciertas similitudes en cuanto a estilo, o por lo menos en cuanto a cifras, porque de los que están en fase de ascenso son los que menos capacidad anotadora tienen, pero luego defensivamente son bastante sólidos. Entonces, clave, quien pueda, siempre esto parece un tópico, pero en este caso, en este partido creo que es especialmente importante y clave adelantarse en el marcador, ir por delante, porque a partir de ahí creo que vas a complicar mucho las posibilidades a tu rival, ya que ninguno de los dos tiene un gran potencial a la hora de conseguir cifras goleadoras, pero es muy complicado derribar los cerrojos defensivos tanto del Málaga como del Granada. ¿Dónde creéis que va a estar la clave una semana más para que el equipo de Diego Martínez, en este caso, se quede con los 3 puntos, puesto que juega en casa? Bueno, lo señalaba Andrés y evidentemente, y siempre en el fútbol, la clave es la eficacia. Parece ser que será un partido con pocas ocasiones, con lo cual lo importante va a ser aprovechar esas pocas oportunidades que tengamos. Yo espero que el Granada al menos intente ser dueño de la posesión, porque creo que tiene capacidad para hacerlo. Creo que nos vamos a sentir más cómodos si así lo hacemos. Y esperemos que el balón parado, en este caso desde el punto de vista defensivo por nuestra parte, no nos juegue tan mala pasada como el anterior partido contra el Numancia. En acertar cuanto antes, y eso es el fallo que está teniendo el equipo. Es decir, si esperemos, por ejemplo, que Puertas tenga esa oportunidad, que tenga el día, que consigamos el gol, y luego en la mejor versión de los futbolistas de los metros finales, de Vadillo, de Vico, de Ojeda, de jugadores que pueden ser determinantes. Hay que tener cuidado, sobre todo en los detalles, en los saques de esquina, las faltas laterales, donde el Málaga te puede hacer daño, adelantarse. Y bueno, también tener esa ambición de que estás en tu estadio, de que es un rival directo y intentar llevar la iniciativa en todo momento. Ya que hablamos de jugadores y sobre todo de peligro, parece ser a balón parado también, recordamos que ya para ese partido frente al Málaga volverán a estar disponibles Germán Sánchez, puesto que ya su sanción por acumulación de tarjetas amarillas se acaba, y también lo mismo pasa con Rodri, que en este caso no repitió titularidad en Soria, puesto que también había visto la 5ª amarilla la semana pasada frente a la Unión Deportiva Las Palmas y se perdió ese partido. La gran duda es, sabiendo que vuelven Germán y Rodri, la gran duda sin duda es si lo hará también Montoro. Esperemos que sí, porque yo creo que Montoro, bueno, de hecho fue el autor del gol en la Rosaleda, si no me equivoco, es el timón de este equipo, lo comentamos muchísimas veces, y precisamente para esa labor de ser dueño del partido, de manejar los tiempos, de tener la posesión, es el jugador más importante, no solo del Granada, sino del conjunto de los dos equipos, bajo mi punto de vista. También destacabas tú a Ndiaye, que creo que será importante para esa batalla física que se tendrá en el centro del campo y que decidirá quién es el dueño del encuentro. Ojalá Montoro esté disponible y pues lo veamos, porque yo creo que va a ser un factor muy importante para llevarnos o poder optar a llevarnos los 3 puntos. Totalmente de acuerdo, la calidad que puede añadir Montoro al trabajo en el centro del campo, a la sala de máquinas, no la puede igualar otro jugador de la plantilla, y ante rivales de peso, de estructura como es el Málaga, necesitas plenamente a tus mejores futbolistas. En caso de que no llegue, bueno, esperemos que ofrezca una versión más, sobre todo más ordenada, ¿no? Con las ideas un poquito más claras en esa combinación con San Emeterio en el centro del campo, y que el Granada no pierda el eje, no pierda su orden y su estilo. O sea, ¿creéis, en caso de que Montoro desgraciadamente no llegue a este partido, que Aced volverá a ocupar su plaza, o creéis que podría entrar en el 11 otro jugador?
Yo apostaría por Aced y me parece lo mejor porque además ya cada vez va cogiendo más ritmo de competición, está más adaptado al equipo y se está acostumbrando a tener un poco más de minutos, ¿no? A ser incluso titular. Con lo cual yo creo que en este caso contaría con Aced, además precisamente por esa partida física que intuyo con Ndiaye se disputará en el centro del campo, creo que es un jugador interesante que puede aportar mucho en eso y me parece el jugador más adecuado en este caso para sustituir a Montoro en caso de que este jugador no llegara. Coincido, sí, yo creo que será el titular en caso de que no tengamos la oportunidad de que el Granada no tenga la oportunidad de alinear a Montoro, porque ya parece claro que Diego Martínez confía en él, en ese rol de sustitución de Montoro, bien si le toca saltar en el segundo tiempo para oxigenar un poco, o bien si directamente el jugador el eje del centro del campo granadino no está disponible, como era el caso esta semana ante el Numancia, y tiene que partir de inicio el exjugador del Lugo en este caso. Otra incógnita de cara a este partido frente al Málaga será quizá el estado de gracia, ¿no?, de los de arriba, puesto que ya a lo largo de toda esta temporada, de esta campaña, hemos podido comprobar que algunos jugadores como Álvaro Vadillo, cuando tienen el día, son claves para que el Granada saque 3 puntos, y también hemos comprobado, desgraciadamente también, que cuando no tienen el día, el equipo se atasca e incluso no consigue sumar ningún punto. Todo pasa según este estado de forma. Sí, además que el Granada es un equipo que ofensivamente reparte mucho la responsabilidad, tanto en la faceta realizadora como en la asistencia, es decir, es un equipo que no tenemos un jugador que, digamos, es nuestra referencia a la hora de marcar goles, y por eso es importante que todos los jugadores, tanto de banda como de centro de campo que se incorporan, estén con acierto, porque desde luego los vamos a necesitar. Insisto, el ejemplo más claro es que Montoro, por ejemplo, fue el autor del gol que nos hizo vencer al Málaga, y a lo mejor es otro centrocampista o quizá un extremo el que nos haga esa jugada, que nos haga abrir el marcador contra el Málaga, por ejemplo, no lo sabemos. Cuando tiene futbolistas tan determinantes y con tanta calidad como son Vadillo, Vico, etcétera, si no tienen el día, evidentemente eso te pasa factura. Eso sí, a partir de ahora, ya en partidos cruciales, en la recta final de la temporada, donde te vas a jugar los puntos determinantes, necesitan la mejor versión de los que, digamos, son las estrellas del equipo, de esos futbolistas que, como Vadillo, en un día mágico se echa a la espalda las capacidades ofensivas del Granada, desmonta. Me acuerdo el día, por ejemplo, ante el Córdoba, que en 2 internadas te desmonta completamente a la defensa rival. Esta vez el Málaga es otro bloque más competitivo, con más potencial, pero esperemos que sí, que esté inspirado. Esa inspiración resulta muy importante para sacar adelante encuentros ante los rivales directos por los mismos objetivos que el tuyo. Además, otra decisión que volvió a comentar Diego Martínez, que comentamos nosotros, una duda que tuvo Diego Martínez en las pasadas semanas, fue ese flanco izquierdo. Ya al estar disponibles Víctor Díaz, Germán y Martínez, por lo menos a priori, ¿quién ocupará esa plaza? Porque tanto Kini está dando un gran resultado como igual lo está dando Castellano. Bueno, yo insistiría en mantener a Kini en el equipo y en este caso colocar a Víctor Díaz de lateral derecho. Lo hemos comentado en la primera parte del programa. A mí me parece que es un jugador mucho más aprovechado, Víctor Díaz me refiero, como lateral derecho, y creo que Kini a mí me ofrece más garantía tanto en el punto de vista ofensivo como incluso defensivo también, incluso de lateral izquierdo, que Adri Castellano, que no quiero desmerecerlo, está haciendo una campaña fabulosa, pero yo en este caso apostaría por Kini también por la experiencia, ¿no? Parece que es un partido que va a hacer falta esa experiencia y yo lo colocaría a Kini como lateral izquierdo. También quizá, puesto que Kini parece que se está creciendo, sobre todo cuando el momento del partido está totalmente a la espalda, ¿no? Lo vimos en esa resurrección casi que dio el jugador cojo prácticamente, anotando ese gol frente a la Unión Deportiva Las Palmas hace 2 semanas. Es cierto, y además con muy buena capacidad de trabajo siempre. Kini es un futbolista que, sea cual sea su rol, siempre aporta mucho, le pone mucha intensidad, además te da la sensación de que es la típica solución siempre positiva para el entrenador, ¿no? Que sabes que si se te desajusta la plantilla por lesiones, por cualquier circunstancia, sanciones o tal, siempre tienes la opción de Kini para cubrirte y cubrirte con garantías. A pesar de ello, a mí Castellano es un lateral que me gusta bastante. Yo, de hecho, en este programa hemos hablado bien de él en partidos anteriores, aunque es cierto que ante el Numancia algunos de los desajustes del equipo vienen por su costado, por las capacidades defensivas en ese costado izquierdo en este caso, ¿no? Probablemente la mejor opción en ese caso sí que sea que, bueno, Víctor Díaz ocupe su posición natural, que es el lateral derecho, y Kini mantenga esa capacidad para seguir aportando trabajo y
muy buen tejido defensivo al Granada desde el lateral izquierdo. Bueno, vamos a dejar por un lado la parte técnica y vamos a hablar un poco sobre el azar, puesto que al principio del programa comentábamos que teníamos hoy con nosotros unos sobres de este tamaño, tenemos un sobre cada uno. Y bueno, ¿qué se halla en este sobre? Pues bueno, yo por ejemplo, si abro el mío, tachán, sale aquí una tarjetita, no sé si se aprecia en cámara, pero bueno, rápidamente una tarjetita donde una cara muestra el descenso a Segunda B y otra cara muestra el ascenso a Primera División. ¿Qué se trata? Pues se trata de una porra, es decir, cada uno de los integrantes de este minuto 91, pues vamos a hacer nuestra pequeña porra sobre esos 3 equipos que subirán a Primera División, tanto por ascenso directo como por playoff, y lo mismo con el descenso a Segunda B. O sea, ¿qué 3 equipos acompañarán al Reus a esa tercera división ya del fútbol español? Lo vamos a hacer, creo que cada uno tenemos un rotulador. Parece esto el hormiguero, aquí con los juguetes de marro. Pero bueno, tenemos aquí un rotulador cada uno. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues cada uno en secreto, no lo vamos a hablar ni entre nosotros. Va a escribir el nombre de esos 3 equipos que van a subir a Primera División y de los otros 3 que van a acompañar al Reus a Segunda B. Lo vamos a guardar en este sobrecito y lo vamos a dejar aquí durante todas las semanas que nos quedan, que en concreto van a ser 10, puesto que quedan 10 jornadas de competición, y cuando acabe la competición los abriremos y veremos a ver quién ha acertado más y si nos encontramos alguno de nosotros entre un futuro gurú de esto con bola de cristal y todo, como un druida, ¿no? Es verdad que el fútbol no son matemáticas, pero bueno, es bonito hacer el pronóstico. Te querría preguntar, Ángel, que el que pongamos en la tercera plaza no es el que queda tercero, sino el que sube tras disputar el playoff. Efectivamente, aquí en la tarjetita pone directo en verde, y aquí a continuación los 2 espacios para escribir los números, y un poquito más abajo aquí pone playoff y pone tercero, pero en fin, para que sepamos que es simplemente el tercer equipo que sube a primera. Perfecto. Por playoff. No es divertido por la situación en la que ocurrió, pero claro, el Reus ya aparece en la Claro, no, hemos incluido ya el Reus para que la gente no se confunda. Pensando que bajan 4, puesto que es cierto que bajan 4 equipos, pero hay uno que está ya descendido, como es el caso del Reus desde hace muchos meses. En fin, no sé cómo lo hacemos, quién empieza. Tiene que ser en secreto, porque si no ya la gracia se pierde. No, lo vamos a hacer en secreto, y además que cada bolígrafo nos representa uno, porque cada uno es de un color, ¿verdad? Efectivamente, a David se ve aquí como tiene el color rojo, yo tengo el marrón y Andrés tiene ahí el color azul. O sea, nos identifica casi a todos un poco por la ropa. Solo falta David, que hemos tenido un desajuste con el jersey rojo y la lavadora. Pero bueno, simplemente pues podemos pasar a escribir los nombres. No sé si queréis que recordemos un poco cómo está la tabla, puesto que bueno, para ese ascenso hay muchísimos equipos. Está el Osasuna, el Granada, Málaga, Deportivo de La Coruña, Albacete, Cádiz, e incluso otros equipos que no ocupan actualmente plaza ninguna de ascenso, como pueden ser Mallorca o incluso el propio Oviedo. Y quizá para el descenso ya sí hay menos equipos, ¿no? Pero bueno, están ahí el Extremadura, el Córdoba, el Nàstic de Tarragona, también se encuentra muy cerquita el Lugo e incluso el Real Zaragoza. Que bueno, aunque hay pocos equipos que optan, hay que recordar que todavía quedan 30 puntos en juego y que todo puede pasar. Por tanto, yo creo que podemos proceder a escribir cada uno los nombres. Yo lo que sí querría decirte, Ángel, es que lo que voy a apuntar es lo que creo que va a suceder, pero no lo que quiero. Por supuesto, aquí el corazón lo dejamos de lado. Y casi diría que ojalá me equivoque, no quiero dar pistas a los espectadores, pero ojalá me equivoque. Pues yo voy escribiendo el primero, los escribimos en mayúsculas si queréis, para que luego cuando lo saquemos a final de temporada no haya problemas para leerlos. En fin, esto, qué nervios, ¿eh? Es que de aquí podemos acabar dando las cartas, de madrugada. Además es porque lo que decías, Ángel, que parece que son 10 jornadas lo que quedan, pero realmente son 30 puntos. Esto puede dar muchas vueltas y no sabemos al final cómo van a quedar, tanto por arriba como por abajo. Además, segunda división, que es especialmente larga, es un campeonato que se hace muy muy extenso luego con esos partidos de playoff ya en verano y prácticamente en verano, y eso hace que, bueno, que a pesar del momento ya de temporada, en abril en el que nos encontramos, todavía pienses muy a largo plazo, porque como decía David, 30 puntos son muchísimos puntos todavía por disputar. Además, otros factores que estamos también como pronosticando qué va a ocurrir en el playoff, tanto qué equipos quedarán como cuál será el vencedor de ese playoff, con lo cual estamos, no
nos estamos aventurando muchísimo en este pronóstico. Sí, además estamos a principios de abril y nos estamos anticipando lo que va a pasar a mediados de junio. O sea, en fin, yo ya tengo aquí escritos mis nombres, los tapo a cámara para que no se vean, tanto por una cara como por la otra. Y bueno, voy a proceder a introducir el mío en el sobre. Y nada, como digo, aquí se va a quedar este sobre con mi resultado, aquí lo tenemos ya cerradito. Y nada, pues lo dejamos por aquí, por ejemplo, en la mesa, y eso no lo va a tocar nadie hasta que acabe esa temporada. David Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a ti. La próxima vez llamaremos a un notario, pero pedimos a la audiencia que se fíe de nuestra honestidad. A Andrés Porcel, muchísimas gracias. Esperemos que también puedas acertar este pronóstico. Esperemos que sí, y que en ese pronóstico esté nuestro equipo, porque si lo acertamos y encima hemos sido optimistas, pues oye, sería una doble ventaja. Seguro que sí, esperemos que sí. Y a ustedes muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros aquí en Minuto 91, analizando toda esa Liga 1-2-3, ese Granada Club de Fútbol. Nosotros volvemos ya en la semana que viene para tratar todo lo que nos depare ese Granada-Málaga, un gran derbi andaluz, y quién sabe si se irá cumpliendo cada vez más, cada semana más, esto que tenemos hoy aquí nosotros tres escrito en este sobre. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y buenas noches.